Mundial. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y para eso vamos a necesitar también entender un poco lo que va a ser el imperialismo y cómo va a afectar el imperialismo para la formación de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y también cómo van a afectar hartas cosas. Y a ver. Ya. No sé si se acuerdan, la semana pasada que empezamos a ver esto del imperialismo. Y yo les traje esto. Ya, mire, las dos selecciones más fuertes del Mundial de Rusia son Bélgica y Francia, y principalmente tienen la mayor cantidad de jugadores de origen africano. ¿Ya? ¿Y esto por qué se explicaba? Por todo lo que era el imperialismo y cómo estos países habían de alguna forma, Francia y Bélgica, apoderado de estos países. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el mapa de África y prácticamente toda África estaba siendo controlada por lo que es Europa? Eso era lo que era imperialismo, que Europa tomó el control de prácticamente todo el mundo, ¿ya? Poniendo colonias, protectorados. Por ejemplo, en China vimos que en Gran Bretaña había tomado Hong Kong, ¿ya? Y por eso actualmente siguen están los problemas en China, en Hong Kong, ¿ya? África prácticamente había sido repartido por todo lo que es el mundo, o sea, por todo Europa, ¿ya? Prácticamente si nosotros vemos las divisiones de las fronteras de África, son todas rectas y en casi ningún país del mundo ocurre eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Europa hizo las propias fronteras, ¿ya? África no tenía estos países, sino que Europa inventó esos países después de que invadió de alguna forma África. También lo ocurrió con los países de América, ¿ya? Y ocurrió con los países de Oceanía, es decir, Europa prácticamente invade todo lo que es y se apodera de lo que es las regiones del mundo. ¿Para qué lo hace? Para sacar recursos, ¿ya? Por ejemplo, la revolución industrial en lo que es Gran Bretaña no se dio gracias a los recursos de Gran Bretaña, sino que se dio gracias a que Gran Bretaña tenía una colonia en India, prácticamente tenía dominado a India y de ahí sacaba el algodón. Entonces ahí el mundo se repartió en Europa. Eso es lo que es el imperialismo. Y los países, los mismos países europeos empiezan a competir por quién tiene más colonias, lo que intensifica que estos países empiezan de alguna forma a llevar mal unos con otros, ¿ya? Eso es muy importante, que estos países se van a empezar a llevar mal unos con otros porque empiezan a competir por quién tiene más colonias, y ahí se acentúa lo que es el nacionalismo, ¿ya? Los países empiezan a tener más nacionalismo y empiezan a competir con el otro país, y de alguna forma su nacionalismo empieza a crecer. Finalmente, todos los países europeos siempre se van a llevar mal con otro país europeo. Eso es muy importante, porque compiten por quién tiene más colonias, porque el que tiene más colonias tiene más recursos económicos, ¿ya? Tiene más recursos para producir, por lo tanto es más poderoso. ¿Eso lo tienen claro? Díganme sí o no. ¿Ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Pueden desmutearse también si quieren. Ya, a ver. Antes de la Primera Guerra hay un periodo que se llama la Belle Époque, ¿ya? La Belle Époque es un periodo de paz donde los europeos van a empezar a vivir una buena situación económica. ¿Por qué van a tener una buena situación económica? Producto de que todas sus riquezas vienen del imperialismo, ¿ya? Entonces vamos a ver como la clásica Europa con estos trajes que vemos siempre en películas. Entonces, este periodo a finales de 1800 se conoce como la Belle Époque, donde prácticamente los europeos van a vivir una época de esplendor gracias a todos los recursos que van a obtener de sus colonias en África, en Asia, en América, ¿ya? Prácticamente, y Oceanía. Gracias a todos estos recursos, de alguna forma los países europeos van a vivir bien. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, todos estos países viviendo una buena manera, ¿ya? Si nos damos cuenta, los trajes son súper bonitos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otro lado, antes de la Primera Guerra,
también se va a conocer como un periodo de paz armada. ¿Por qué paz armada? Porque es un periodo de paz. Pero sin embargo, todos los países se están preparando para una guerra, están formando alianzas, ¿ya? Por eso se llama paz armada, porque es un periodo donde hay paz, pero todos saben que va a haber una guerra, porque todos los países se quieren, de alguna forma, le quiere pegar al otro país. Eso hay que entenderlo. Por ejemplo, Francia no se lleva bien con Alemania, Alemania no se lleva bien con Francia, pero están en un periodo de paz, como que se llevan bien, pero entre comillas, porque de alguna forma se quieren matar entre ellos mismos. Entonces, se están preparando por si acaso. Entonces, empiezan a gastar mucho dinero de lo que es de los recursos que vienen de África hacia Oceanía en armarse, en prepararse para una guerra de por si acaso. ¿Ya? Entonces, de alguna forma se dicen, ya tenemos paz, pero en realidad lo que queremos es pegarnos entre nosotros. ¿Ya? Entonces, para eso nos tenemos que armar. Y por eso se llama paz armada. ¿Ya? Y esto ocurre a finales del siglo XVIII. O sea, siglo XIX, perdón. Ya a finales del 1800, al mismo tiempo de la Belle Époque, está ocurriendo esta idea de la paz armada. Entonces, va generando un poco de tensión, ¿ya? Porque, claro, se van a empezar a formar alianzas, pero nadie se va a atacar, ¿ya? Es como, yo me alío con él por si acaso. Entonces, ya se va formando una tensión que va, de alguna forma, a llevar a la guerra. ¿Ya? Eso también tenemos que tener en cuenta, que los países sí o sí quieren iniciar una guerra para tener más recursos y porque están compitiendo entre ellos mismos por quién tiene más colonias. Entonces, de alguna forma, quieren que ocurra esta guerra. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos directo con lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces ya tenemos un contexto que estos países están en el imperialismo, ¿ya? Que de alguna forma quieren tener más recursos, quieren tener más colonias, y no se llevan bien y están compitiendo, ¿ya? Entonces todos quieren de alguna forma una guerra, y la guerra se va a desarrollar entre 1914 y 1918, y se le va a conocer, como dice acá, la Gran Guerra, ¿ya? A ver, esta guerra va a enfrentar principalmente a dos bloques de Europa, ya eso lo tenemos que tener bien claro, porque se conoce como guerra mundial, pero a los principales países que enfrentan es a países europeos, al igual que en la segunda. Estados Unidos se mete, pero no es donde se desarrolla la guerra. La guerra se va a desarrollar principalmente en lo que es Europa, ¿ya? Y se va a enfrentar dos bandos, lo que sería los aliados y los imperios centrales, ¿ya? A ver, nosotros podemos decir que dice que es uno de los conflictos más fatídicos de la historia porque causó aproximadamente 10 millones de muertes. Eso lo tenemos que entender, ¿ya? Y, súper importante, que se considera lo que se conoce como una guerra total, ¿ya? ¿Por qué? Dice, prácticamente toda la economía que existe en los países y se va a desarrollar y va a ir para hacer una guerra. ¿Ya? Los estados que van a estar en la guerra, de alguna forma, van a gastar todo su dinero o gran parte de sus recursos para tener, por ejemplo, avances científicos que beneficien a la guerra, avances tecnológicos que beneficien a la guerra. ¿Ya? Entonces, la idea de toda la economía y todo lo que habían ganado, ahora se va a ir hacia la guerra. Por eso es una guerra tan fuerte, ¿ya? Porque eh, todos los recursos económicos van a ir para la guerra. ¿Ya? Las personas también van a ir a la guerra. ¿Ya? Prácticamente mucha gente va a ir a la guerra, entonces se conoce, de esta forma se considera una guerra total. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, a ver, las causas de la guerra. Ahora vamos a ver un poco de los antecedentes, por qué se produce. Ya hemos hablado un poquito de lo del imperialismo, ¿ya? Y un poco de esta competencia que van a tener los países eh, por tener más colonias, ¿ya? Primero tenemos que ver que una causa es la unificación alemana, ¿ya? Cuando Alemania se unifica, como lo vimos hace muchas clases, va a romper este equilibrio de alianzas que existían y ahora van a existir
un equilibrio de alianzas militares, ¿ya? Van a existir alianzas militares. Y aquí vemos el mapa. ¿Cuántas alianzas militares vemos? Están las potencias centrales, que está Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿ya? La triple entente, que está el Imperio Ruso, Gran Bretaña y Francia, y los aliados de Rusia, ¿ya? Entonces aquí tenemos diferentes potencias, es decir, Europa queda dividido en grupos, ¿ya? Grupos que se apoyan unos con otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Alemania apoya a Austria, Austria-Hungría, es lo mismo con Italia. El Imperio Ruso apoya a Gran Bretaña, y lo mismo Gran Bretaña al Imperio Ruso. Entonces, todos estos se apoyan entre ellos mismos, ¿ya? Como que Alemania quedó al medio, pero todos estos países se van a estar apoyando entre ellos, por si acaso cualquier cosa. Acuérdense esto, por si acaso. Por si acaso hay una guerra, se apoyan entre ellos. Y como todos se estaban preparando para una futura guerra, hacen estas alianzas, ¿ya? Y aquí tenemos que ver que van a existir algunas tensiones en estos países, ¿ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de la conferencia de Berlín? Que prácticamente es cuando se empiezan a dividir África, ¿ya? Acuérdense que los países europeos empiezan a tener sus colonias en África y empiezan a dominar África. Acá, para llegar a algún acuerdo, Bismarck, que es el líder de Alemania, hace esta conferencia para dividirse y que todos queden bien, pero no llegan a un acuerdo. Entonces, al no llegar a un acuerdo, empiezan a haber tensiones en los mismos países, como que si todos ustedes están como curso ya, tienen una torta y empiezan a dividir la torta como sale en este ejemplo, y hay algunos que dicen, no, yo quiero un pedazo más grande de torta, y según yo, porque tengo mejores notas quizás, necesito un pedazo más grande de la torta, y no todos quedan de acuerdo, ¿ya? Entonces, acá ya empezamos a ver que los países se están llevando mal, no se están llevando todos bien, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya empieza a ver el problema de los países. Europa entre ellos mismos no se lleva bien, ¿ya? Que están estos dos grupos, los aliados de Francia, Inglaterra, Gran Bretaña y Rusia, y los aliados del Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Esos dos grupos se están llevando súper mal entre ellos, pero nadie lo dice, ¿ya? Pero, ¿qué va a ocurrir? Ya, miren, vean el mapa. Acá está Serbia, ¿ya? Que es aliado del Imperio Ruso, ¿ya? Y aquí siempre han existido problemas de quererse independizar del Imperio Austrohúngaro, principalmente lo que es Croacia, etcétera, y Serbia, todos esos países de la península de los Balcanes, ¿ya? Esta zona que vemos acá se quería independizar del Imperio Austrohúngaro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un grupo que va a ser un grupo nacionalista serbio, de aquí, que va de alguna forma a hacer un atentado contra el próximo príncipe, o el próximo emperador que iba a existir del Imperio Austrohúngaro, acá, que iba a ser Francisco Fernando. Los serbios, de alguna forma, un grupo nacionalista serbio, va a matar al archiduque Francisco Fernando, ¿ya? Lo va a matar en un atentado terrorista. ¿Qué va a hacer, de alguna forma, el Imperio Austrohúngaro? Como mataron a su duque, va a declararle la guerra a Serbia, ¿ya? Entonces, acá, matan al archiduque de Austria-Hungría, los serbios, lo matan, ¿Qué va a ocurrir ahora? Los austrohúngaros le declaran la guerra a Serbia, ¿ya? Serbia, ¿de quién es aliado? Serbia es aliado de Rusia. Entonces Rusia, de alguna forma, va a apoyar a lo que es Serbia. ¿Qué va a ocurrir acá?
Es como cuando hay una pelea entre dos personas, entonces se mete el amigo, y después como son 2 contra 1, se mete el amigo del otro. ¿Quién es el aliado del Imperio Austrohúngaro? Alemania. Entonces, ¿qué va a hacer Alemania? Se va a meter a ayudar a, perdón, a ayudar a Austria-Hungría. ¿Qué va a ocurrir? Francia va a decir, oh, ya que se metieron los alemanes, vamos a empezar a ayudar a Rusia. ¿Y ahí qué va a pasar? Se va a iniciar una guerra total, porque todos los aliados que se tenían entre ellos se van a empezar a ayudar. ¿Ya? Entonces, todos estos países se van a ver involucrados en una guerra, producto de este atentado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que producto de ese atentado se va a activar este mecanismo de alianzas. ¿Ya? Es súper importante eso, es como un efecto dominó, porque este me apoya a mí, entonces viene el amigo, lo apoya a él, etcétera, etcétera, y se van a empezar a matar entre todos. ¿Ya? Podemos decir que esta fue como una pequeña excusa, eso sí, porque todos los países de alguna forma querían iniciar la guerra unos contra otros. ¿Ya? Entonces esta pequeña como excusa van a, de alguna forma a iniciar la guerra. ¿Ya? A ver, como yo les dije, uno de los grandes la gran importancia de esta guerra son los avances tecnológicos. ¿Ya? Tenemos que pensar que esta es la primera guerra moderna que se conoce, que es a larga distancia. Antes de eso prácticamente seguía peleando con espadas. ¿Ya? No existían todavía como las grandes armas que se conocen ahora, como las ametralladoras, ¿ya? Y los cañones, los tanques. ¿Ya? Toda esta tecnología se pone, y la que se conoce ahora se da gracias a la guerra. Los países invierten tanto para la guerra que van a crear esta tecnología, ¿ya? De hecho, mucha de la tecnología que nosotros utilizamos normalmente, ahora que se están utilizando estas máscaras de, para el coronavirus, se crearon gracias a la Primera Guerra, ¿ya? Entonces van a existir muchos avances tecnológicos, ¿ya? La ametralladora no se conocía antes de la Primera Guerra, los tanques menos, ¿ya? Tampoco los acorazados así que conocemos hoy día, ni los submarinos, ni los torpedos, ¿ya? Ni los aviones de guerra no existían, ¿ya? Tenemos que entender que esta es la primera guerra moderna, ¿ya? No sé si alguien jugará algunos juegos de esos de guerra, ¿ya? Todos esos juegos de guerra, con pistola y todo, no existían antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? No se podría haber visto antes una guerra con ametralladoras antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Todo esto se pone en práctica en la Primera Guerra, ¿ya? Antes de eso existían guerras todavía con espadas, eso tenerlo claro. Y los arcabuces que eran como escopetas, prácticamente que no tenían dirección, etc. Pero una ametralladora no existía, ¿ya? A ver, es súper importante entender cómo se va a desarrollar la guerra, ¿ya? Va a ser, en un principio, una guerra de movimientos que los países se van a mover para buscar una rápida victoria, ¿ya? Los alemanes van a invadir Bélgica muy rápido y van a tomar parte del norte de Francia, porque Bélgica está entre Francia y Alemania, ¿ya? Y hasta ahí nomás les va a llegar. Va a ser una idea de una guerra súper rápida, en un momento que prácticamente va a durar 3 meses, 4 meses, que los países se van a mover a atacar. Y después va a ocurrir lo que se conoce como la guerra de posiciones. De alguna forma los países se van a establecer en una frontera y van a pelear en esas fronteras. Principalmente se conoce como la guerra de trincheras. Aquí vamos a explicar un poquito lo que ocurre, ¿ya?
Aquí los alemanes van a invadir Bélgica y se van a tomar un poquito de Francia y se van a quedar ahí. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es que se van a prácticamente vivir en trincheras. Ya la Primera Guerra Mundial, de alguna forma, gran parte de la Primera Guerra Mundial, o casi toda la Guerra Mundial, se va a vivir en las trincheras. ¿Qué son unas trincheras? Son unos hoyos donde los soldados se metían y sacaban la cabeza y disparaban. ¿Ya? Entonces, prácticamente estaban toda la guerra así, estuvieron toda la guerra así, viviendo en unos hoyos. ¿Ya? Por ejemplo, vivían en Navidad, vivieron en trincheras. ¿Ya? Hay una película prácticamente donde se ve a los soldados que están viviendo Navidad en unas trincheras. ¿Ya? Y prácticamente, ¿cuál es el problema de las trincheras? ¿Ven un baño acá? Se pueden desmutear para decir si ven un baño o no. No, ya. ¿Ven algo como higiénico acá? Si a alguien le disparan, ¿es probable que se le infecte la herida o no? Sí. Sí, ya. Si alguien se enferma, ¿qué es lo que le puede pasar a esa persona? Contagia al resto. Contagia al resto, ¿ya? Y se muere además, ¿ya? A ver, no sé si han escuchado alguna vez de la gripe española, ya que es como la gran pandemia que existió antes. Se vio muy intensificada por las trincheras, ¿ya? Porque prácticamente en las trincheras se desarrollaron muchas enfermedades, ¿ya? Muchas infecciones. Y esto también fue un problema de que vivían en trincheras, ¿ya? Acá vemos una trinchera súper chiquitita, pero prácticamente se construyeron toda la vida debajo de unas trincheras, se empezaron a construir debajo de tierra. Entonces, ¿qué ocurría? No se atacaban directamente como podemos ver que van avanzando y van a pelear, sino que sacaban la cabeza, disparaban, y se escondían. Avanzaban un poquito, hacían otra trinchera, entonces la guerra se estancó en trincheras, ¿ya? Ya, entonces, aquí tenemos lo que serían los participantes, ¿ya? Siempre tenga en cuenta que se vivió en trincheras, aquí, ahí, ahí. Ya, tenemos a los aliados, que sería la Entente, que sería Serbia, Rusia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Japón. Y los imperios centrales, que serían Alemania, Austria-Hungría y Turquía. ¿Qué va a ocurrir? Se van a ir agregando más países. ¿Ya? Por ejemplo, Italia va a dejar a su aliado, que sería Alemania, y se va a unir a lo que es la Entente. ¿Ya? Después Bulgaria se va a unir a lo que es los imperios centrales. Rumania y Portugal se van a unir después a los aliados. Y después se va a unir a Estados Unidos. A ver, ¿por qué se mete Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos acá? Estados Unidos no está en Europa. Ya, eso tenemos que tener claro. Estados Unidos no está en Europa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir dos hechos muy importantes. Rusia se va a retirar de la guerra porque en Rusia va a ocurrir lo que se conoce como la Revolución Rusa, ¿ya? Lo que va a obligar a salir de la guerra. Pero en cambio, Estados Unidos se va a meter a la guerra, principalmente por un accidente que ocurre, ¿ya? Este es el barco que se conoce como el Lusitania, ¿ya? El Lusitania va a ser un barco británico que va a ir hacia Estados Unidos y va a ser de alguna forma hundido por los alemanes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué había en ese barco? Había tripulación estadounidense, habían ciudadanos estadounidenses. Entonces, al Alemania destruir este barco y matar a algunos estadounidenses, van a, de alguna forma, le va a dar la excusa para meterse a la guerra. Hay algunos que dicen que esto es falso porque en realidad el barco lo hundieron los mismos estadounidenses para meterse a la guerra y no había nadie en ese barco. Son como teorías de Salfati. ¿Ya? Pero a Estados Unidos le conviene meterse a la guerra porque primero es una guerra que
Si gana, le va a traer muchos beneficios. Y si pierde, no le va a traer ni un problema, porque él está fuera de lo que es el centro de la guerra. Ya, si gana, va a ser como se va a transformar en la mayor potencia, porque está lejos, no lo afectó la guerra, y va a ser parte del bando ganador. Pero si pierde, no le importa, porque la guerra se desarrolló en Europa. ¿En qué año Rusia se llamó la Unión Soviética? Después de la Revolución Rusa, que es lo que pasa acá, principalmente en 1923, pero después de la Revolución Rusa, Rusia cambia de nombre. ¿Ya? A ver, en 1918 se logra realmente la victoria, prácticamente porque se mete a Estados Unidos. ¿Ya? Porque acuérdense que la guerra estaba parada. Porque la guerra estaba parada en las trincheras, se mete a Estados Unidos y ya le va a dar una superioridad a todo lo que es las potencias aliadas. ¿Ya? Y finalmente con eso, Alemania, que era como la gran potencia de la Primera Guerra Mundial, va a perder. ¿Ya? Y eso también tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial la gran potencia de los imperios centrales es Alemania. A ver, esto es muy importante porque cuando Alemania va a perder la guerra, va a ser el Tratado de Versalles, ¿ya? Que es prácticamente un castigo que se le va a dar a Alemania para firmar la paz. ¿Por qué es importante? Porque prácticamente Alemania va a perder casi todo, va a perder mucha plata, porque va a tener que pagar, ¿ya? Va a tener que dar territorio, y prácticamente se le va a humillar a Alemania, ¿ya? Algunos van a decir que fue un castigo que le dieron a Alemania por, de alguna forma, meterse a la guerra e iniciar esta guerra mundial, ¿ya? Porque va a ser algo prácticamente que Alemania lo van a... Si ya había perdido la guerra, era como patearlo en el piso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto, que después Alemania se va a sentir humillado por este tratado, que va a tener que pagar mucha plata, va a perder mucho territorio, ¿ya? Entonces, después va a aparecer una Alemania que iba a iniciar la Segunda Guerra Mundial producto de este tratado. O sea, el Tratado de Versalles fue el tratado para iniciar la paz, pero prácticamente significó que a futuro iba a existir lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque este tratado de paz que se firma le hace pagar a Alemania prácticamente por todo el daño causado en la guerra. Entonces Alemania va a deber mucha plata. ¿Ya? Si se dieron cuenta cuánta plata se invirtió en la guerra, todos los destrozos de la guerra va a tener que ser pagado por Alemania. ¿Ya? A ver, ¿qué va a ocurrir? En la población civil, a causa de la guerra, van a haber diferentes problemas. ¿Ya? Uno es la enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las trincheras eran como un brote de enfermedades. ¿Ya? Y por otro lado, mientras se va alargando la guerra, la población se va a poner de alguna forma disconforme con la guerra. Al principio todos querían una guerra, pero al final se dieron cuenta que la guerra se está alargando y toda la población está yendo hacia la guerra. Imagínense que si una persona ya cumplía 15 años o 17 años, tenía que ir a la guerra. Ya no podía esperar. ¿Por qué? Porque imagínense que las trincheras, si a alguien le disparaban, ya no era útil. Además de que está infectando, se lo tenían que llevar de vuelta. Alguien lo tenía que reemplazar. Entonces existía una rotativa de militares que iban a la guerra y mucha gente moría. Entonces, finalmente empiezan a haber problemas, huelgas contra la guerra. ¿Ya? Además que se estaba ocurriendo muchas enfermedades, entonces la población civil ya no aguanta más este estado de guerra. ¿Ya? Aquí, ¿qué va a ocurrir? Lo único que podríamos decir que es como positivo es que va a haber una revalorización del rol de la mujer. ¿Ya? A ver, como todos los hombres van a la guerra, todos los hombres van a la guerra, ¿quién se va a quedar en la casa? ¿Y quién va a tener que trabajar? Va a tener que ser la mujer. ¿Ya? La mujer va a tener que alimentar a las familias. ¿Ya? Va a tener que trabajar en las labores que antes trabajaban los hombres. ¿Ya? Entonces aquí de alguna forma los grupos femeninos van a decir ya, ¿por qué nosotros, por ejemplo, no tenemos derecho a voto al igual que los hombres? Sí, podemos. Prácticamente están manteniendo el país.
¿ya? Están manteniendo el país las mujeres, porque todos los trabajos ahora lo están haciendo las mujeres, porque los hombres se fueron a la guerra y se murió la gran mayoría. Entonces, de alguna forma empieza a haber una revalorización del trabajo de la mujer y empiezan las mujeres a exigir su igualdad de derechos. Aquí es una de las primeras partes donde se empieza a exigir la igualdad de derechos, porque finalmente la mujer es la que está manteniendo a los países que están en guerra, ¿ya? La mujer es la que está criando a los hijos, que la gran mayoría hubieron muchos huérfanos. La mujer es la que está trabajando. No es el hombre el que aquí está trabajando y manteniendo a la familia, no, aquí están trabajando las mujeres. Entonces, como todos los demás se fueron a la guerra, la mujer empieza a ocupar los empleos. Y aquí se dicen, las mujeres se dan cuenta, claro, nosotros podemos hacer las mismas cosas que los hombres, hasta mejor. Entonces, tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. Eso es como lo que resultó positivo de lo que es la Segunda Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La revalorización del papel de la mujer. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ustedes que realicen un esquema de las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Un esquema así. Entonces, bueno, en Primera Guerra Mundial, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, imperialismo. Tanto el imperialismo en la división de África, Oceanía. Causas, tanto. Consecuencias, miles de muertes, puede ser. O revalorización del rol de la mujer. ¿Cómo lo hace? Trabajo, tanto. ¿Ya? Entonces, antes que empecemos la actividad, necesito preguntar si existen algunas dudas sobre